Bueno, antes que nada, quería daros las gracias porque yo sé el esfuerzo, el sacrificio que supone traer a alguien de fuera con todo lo que ello conlleva. Yo cuando pienso en vosotros, siempre me acuerdo de aquella gente que menciona el libro de los Hechos, aquella iglesia que había en Berea, que dice que el apóstol Pablo predicaba. Tú te imaginas haber estado delante del apóstol Pablo predicando, ese hombre lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, que era una revelación con piernas, era una pura revelación con piernas. Y aquella gente le escuchaba a Pablo. Cuando Pablo hablaba, se abrían los cielos, las revelaciones caían a peso, el peso de gloria de Dios caía encima de aquella gente. Pero había unos que eran los bereanos, los de la iglesia de Berea, que aun después de escuchar al apóstol Pablo, todavía se iban a su casa a estudiar lo que el apóstol Pablo había enseñado para ver si era o no era de Dios. Entonces, cuando yo pienso en esta iglesia, pienso en eso. Digo, estos son como los de Berea. Y a mí me encanta esa gente, la gente que está en la iglesia y que se han dado cuenta de algo. Hay algo que tenemos que aprender para este tiempo, que son tres cosas: aprender, desaprender y reaprender. Aprender, desaprender y volver a aprender. Porque en el fluir de Dios está una permanente enseñanza. Porque si no hacemos eso, si usted hoy, después de que me va a escuchar este mensaje que yo le voy a traer, que a algunos se le van a saltar las costuras cuando lo escuche, no lo van a estudiar luego en la casa, entonces no habremos hecho nada aquí hoy. Porque estamos en tiempo de aprender, desaprender y volver a aprender. O sea, como cristianos no nos podemos dar el lujo de vivir 4 o 5 décadas sirviendo al Señor con lo que aprendimos en el seminario, en mi iglesita en la que yo me convertí en el año 10 después de la guerra. Amén. Hay un fluir. ¿Por qué? Por una razón fundamental. Porque la Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia no es un libro. La Biblia es la voz de Dios. La voz de Dios está fluyendo todo el tiempo. Y la voz de Dios se adapta sin renunciar a sus fundamentos, se adapta al mover de los nuevos tiempos. Y usted no es lo mismo cuando tenía 10 años, que cuando tenía 15, que cuando tenía 20, que cuando tiene 40, que cuando tiene nietos. El fluir de lo de Dios para nuestra vida es distinto. La palabra es la misma, pero el fondo es distinto. Las esencias es la misma, los fundamentos son los mismos, pero las cosas cambian. Usted ya no vive en Santo Domingo, usted vive en Londón. No es lo mismo. Los demonios son distintos aquí que allí. Así que o estamos en un permanente fluir en las cosas de Dios y asumimos que Dios va a echar abajo conceptos arraigados en nosotros durante años que ya no son válidos absolutamente para nada, y que sin abandonar lo esencial de Dios y de lo que Dios ha hablado y ha establecido es un nuevo tiempo, o nos vamos a morir. Por eso dentro de esta conferencia, que creo que, ¿cómo se llamaba? Desenmascarando, ¿cómo era? Es que es un poco largo eso, no me lo... Desenmascarando el espíritu de religiosidad y legalismo y todo lo demás que ha dicho la pastora. En la iglesia y en la casa. Tenemos que entender esto. Hay que estar abiertos a lo que Dios habla en cada tiempo. Hay que estar abiertos a lo que Dios habla en cada tiempo. No, pero es que a mí el pastor me enseñó en la escuela dominical en 1981 que las cosas eran así. No, seguramente en su fundamento y en su esencia son así, pero ahora hay que reinterpretarlas a los nuevos tiempos. Y tenemos que estar abiertos a eso. Y te digo, dentro de esta primera conferencia de las dos, porque hoy es una, mañana es otra,
Yo dentro del título general de esta conferencia quiero ponerle el título a hoy y el título a mañana. Y el título de hoy es mucho más corto que el nombre de la conferencia. El título es solo una palabra. Es la palabra transición. La iglesia tiene que enfrentar un tiempo de transición. La iglesia se está quedando atrás. Y la iglesia se está quedando atrás porque la iglesia está siendo permeada por ideas que nada tienen que ver con lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ya pensó desde antes de la fundación del mundo. En la iglesia se está hablando de todo menos de Cristo, se está hablando de todo menos de la cruz, y a la iglesia ya no se está sentando a comer ni con los publicanos ni con las prostitutas. Los publicanos y las prostitutas se están quedando fuera de la iglesia. Y o nos volvemos a sentar a comer con las prostitutas o entonces habremos perdido el sentido de las cosas. ¿Me sigues? Entonces, ¿cuáles son las máscaras de esa religiosidad que están penetrando en la iglesia? Pues te la voy a mencionar, aunque luego te lo voy a desarrollar en el mensaje. Pero las máscaras, ¿qué son? Cuando la costumbre entra en la iglesia, hay que buscar la religión que dé respaldo a esa costumbre. Cuando la iglesia no es de Cristo, sino que la iglesia es dominicana, hay que buscar la manera de ver cómo encajamos eso. Pero ya estamos distorsionando el sentido de lo que Dios quiso hacer y de lo que Dios ideó antes de la fundación del mundo. No, yo le dije a la pastora el otro día, véngase con pantalones cortos a esta conferencia. No se les ocurra venir con corbata. No sea que alguno se quiera suicidar colgándose de ella después de escuchar lo que Dios trae. Cuando la costumbre entra a la iglesia, hay que buscar la manera de encajar la costumbre en lo que Dios habló. Cuando la tradición entra en la iglesia, hay que inventarse algo para encajar esa tradición en lo que Dios habló. Entonces necesitamos una religión. Cuando la cultura entra en la iglesia, necesitamos una ley religiosa que le dé cobertura a esa cultura y encajarla en la vida de la iglesia. Cuando los dogmas entran en la iglesia, los dogmas son palabra inquebrantable que hay que cumplir sí o sí. No, pero hermano, usted tiene que correr los 100 metros lisos en 9 segundos. No, eso solo lo puede hacer Usain Bolt, yo no puedo. No, pues usted también un dogma. Usted tiene que hacerlo. Entonces tergiversamos, metemos la cultura y tenemos que buscar un respaldo religioso para darle cobertura a aquello que queremos calzar en lo que es la iglesia para que las cosas sigan funcionando con cierta fluidez. Entonces la religión tiene muchas máscaras. ¿Y qué me dice usted de la sana doctrina? Mire, le digo algo, solo en Estados Unidos hoy, 21 de junio de 2025, solo hoy en Estados Unidos, no olvídese usted del resto del mundo, solo hoy en Estados Unidos hay 20.000 denominaciones cristianas y 40.000 concilios. ¿Y quiere que le diga algo? Todos tienen la sana doctrina. Los que creen en la Trinidad y los unicitarios tienen la sana doctrina, los dos. Los que piensan que la mujer puede ser pastora y los que piensan que la mujer no puede ser pastora, los dos tienen la sana doctrina. Porque tratamos de encajar aquello que penetra en la iglesia. Le he dicho que esta primera conferencia se llama transición, porque le digo algo. Vamos a tener que dar unos pasos tan acentuados para poder alcanzar el siguiente nivel de lo que tenemos que enfrentar y vivir, que vamos a tener que dejar muchas cosas atrás. ¿Sabe cuál es la primera cosa que vamos a tener que dejar atrás? Y a lo mejor cuando diga eso me dicen, pastor, mire, se acabó, vaya usted a su casa, tome usted, cómase unas papas fritas con pescado frito, ese que venden por ahí. Fish and chips se llama eso, ¿no? Sí.
¿Sabe qué? Una de las cosas que hay que dejar atrás en este tiempo de transición, si usted quiere que alcancemos lo que Dios quiere que alcancemos y hagamos lo que Dios quiere que hagamos, es dejar atrás la palabra iglesia. Porque además la palabra iglesia siempre se ha utilizado mal. Porque la palabra iglesia es una palabra del griego que significa asamblea. Pero como es una palabra del griego, nació del concepto de la democracia, que nació en Grecia. Y entonces, ¿qué es una iglesia? Es una asamblea democrática, donde todos dicen, donde todos opinan, donde todos aportan, donde uno trae su idea y el otro trae su dogma, el otro trae su manera de pensar, y entonces aquí todo el mundo aporta, y se nos olvidó que donde se reúnen gente que han creído en Cristo, el que tiene que estar en medio es Cristo, no la gente. Entonces se tradujo mal la palabra, porque la palabra originaria en el hebreo era la palabra kahal, que significa asamblea en hebreo, pero kahal en hebreo significa reunión de gente donde Dios está en el medio. Pero entonces vino la filosofía griega, se metió en el entramado de la iglesia incipiente y dijo, no, de kahal nada, democracia. ¿Por qué hay tantas divisiones en la iglesia? ¿Por qué hay tantos conflictos en la iglesia? No es que el hermano está en la alabanza, pero si él acaba de llegar hace 2 meses, yo llevo aquí 5 años lavando los baños y no me ponen a cantar ni una canción. Todo el mundo opina y si no se hace lo que uno quiere, conflicto. Porque la iglesia está mal concebida. Porque es que además Cristo no vino a establecer ninguna iglesia. Él no vino a fundar ninguna iglesia. ¿Me oye? Usted viene a algún sitio que diga lo de la iglesia y dice, ah, sí, ahí en Mateo 18 le dice a Pedro, y tú serás la iglesia, y no sé qué, y sobre esta roca fundaré la iglesia. El único momento en el que se menciona la palabra, pero está mal traducida. Pero nunca jamás se vuelve a hablar de eso. Cristo no vino a fundar ninguna religión, Él no vino a fundar ninguna iglesia, te digo más, Cristo no vino a buscar gente que le siguiera a Él. Porque hay otra palabra que se ha utilizado mal en la tradición, que es la palabra cristianismo. Porque lamentablemente lo que tú y yo conocemos por cristianismo se ha convertido en una religión también. Hay islámicos, hay budistas y hay cristianos, 3 religiones. Y judíos, 4. Y no sé cuántas, 10.000 religiones más por ahí perdidas por el mundo. ¿Y por qué ocurren estas cosas? Porque perdemos la perspectiva de lo que Dios quería hacer. Y yo le digo algo, esto lo he predicado últimamente en varios lugares de que he viajado por ahí. He dicho, yo ya no quiero más que me llame usted cristiano. Yo ya no quiero ser cristiano. Pues si usted me dice cristiano, usted lo que está diciendo es que yo practico la religión cristiana. Y yo no practico ninguna religión cristiana porque ninguna religión a mí me ha salvado. A mí me ha salvado Jesucristo, el Hijo de Dios, no una religión. Ahora, si no soy cristiano, ¿qué soy? Si yo he creído en Cristo, lo he confesado como mi Señor y Salvador, he creído que Él fue a la cruz, murió, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y creo en su promesa de que Él viene pronto, si no soy cristiano, entonces ¿qué soy? Pues tengo que ir a la palabra a ver lo que Dios quería hacer con esto. Y entonces no hay que irse muy lejos, hay que irse al Génesis, porque uno tiene que saber cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Y cuando Dios creó el mundo y creó al hombre, lo hizo con 2 intenciones. En primer lugar, Él creó al hombre, dice la palabra, a su imagen y semejanza. ¿Sí o no? Entonces, si Él lo creó a su imagen y semejanza, ¿qué es lo que Dios creó? Dios creó hijos. Entonces yo ya no quiero ser un cristiano, yo quiero ser un hijo de Dios. Yo quiero ser un hijo de Dios. De hecho, en mis predicaciones evito ya, siempre que puedo, decir cristianos. No, procuro evitar la palabra. Y cuando la uso, pongo las orejas de conejo así, cristiano. Yo no quiero ser más cristiano, porque Dios no quiso que yo fuera cristiano. Cristo no vino a ser cristiano. Mahoma vino a ser mahometanos. Buda vino a ser budistas. Pero Cristo no vino a ser cristianos. Es más, cuando tú en el libro de los Hechos, capítulo 11, tú lees
que en aquel momento fue cuando dice ese versículo que dice, se le empezaron a llamar cristianos a aquellos. ¿Te acuerdas de ese versículo? Tú sabes que ese contexto donde dice eso, lo que está diciendo es que era un término de burla. Estos son la basura, los cristianos. Estos son los mugres cristianos. No, pero es que nosotros vinimos a dignificar el nombre cristiano. No, aquí no se dignifica nada. Cristo no vino a ser cristianos. Y si usted es cristiano porque ama a Cristo, gloria a Dios, se justifica, no pasa nada. Pero lo que el Señor hizo, lo que Dios hizo fue crear el mundo y entre toda su creación creó una de sus creaciones, de entre todo lo que creó, el hombre y la mujer es el único que se reputa y se dice que los creó a su imagen y semejanza. De los cerdos no dice que los creó a su imagen y semejanza. De las piedras no dijo que creó las piedras a su imagen y semejanza. Nada de la multivariedad de la creación. Solo dice del hombre y de la mujer que los hizo a su imagen y semejanza. Porque yo tengo un gato que se llama Wilson. Pero el gato no se parece a mí, pero mi hija sí se parece. Amén. Usted ve a mi hija y dice, qué guapa, es como el padre. Y yo tengo un gato, pero lo amo mucho al gato, le pongo de comida, lo cuido, le doy caprichitos, todo, porque mira, el gato no se parece a mí. Yo no compré un gato o una mascota para que fuera a mi imagen y semejanza. Pero cuando fui a tener a mi hija dije, ay, señora, que voy a ponerlo todo. Así hizo Dios. ¿Para qué? Para que fuéramos sus hijos. Tenemos el ADN de Dios. En su esencia tenemos el ADN de Dios. Entonces yo ya no quiero ser más cristiano. Yo ya no quiero pertenecer más ya a un movimiento, a una institucionalidad, a un concepto de iglesia, de eclesiástico, porque todo eso se está convirtiendo en religión. Dios no vino a hacer eso. Entonces somos, en primer lugar, nuestra identidad es identidad de hijos. Entonces yo soy un hijo de Dios. Con todos mis defectos, con todas mis cosas. Y luego vino, y Dios creó el mundo y a nosotros para otra cosa, que fue para un propósito, no solo para una identidad. Él nos dio una identidad como hijos, pero Él tenía un propósito con nosotros, un propósito que no tenía con ninguna otra cosa de la creación. Cuando Dios creó al hombre, ¿sabes lo que hizo? Le dio el gobierno de todas las cosas. O sea, lo que Dios hizo cuando creó el mundo y todo lo que existe, lo que Dios hizo fue crear un reino. Toda la creación es un reino. Y ese reino, dice la palabra, que Dios se lo entrega al hombre. ¿A cambio de qué? A cambio de nada, porque el lenguaje de Dios es la gracia. Y la gracia es que Dios te da las cosas aunque no te las merezcas. Entonces el Señor llegó, levantó a Adán, hizo un muñeco de polvo, le sopló en la nariz, le puso el neuma, el espíritu suyo. A ninguna otra cosa le puso Dios el neuma. Cuando Él levantaba una vaca, la vaca ya se levantaba mugiendo sola, no tuvo que soplarle. Pero cuando levantó al hombre, le sopló en la nariz y le puso su espíritu. Y le dijo, enseñoréate de todo esto. Todo esto lo he creado para ti. Gobierna sobre todas las cosas. Tú eres el rey que yo he puesto en este reino que he creado, el hombre. Porque estás hecho a mi imagen y semejanza. Y cuando Dios dijo eso, lo dijo de Adán, pero lo dijo del pastor, de la pastora, de Julio, de Clara y de todos nosotros, porque Él nos ha dado un reino. Entonces somos hijos por identidad, pero somos reyes por propósito. Ahora, en toda la creación, en todo el cosmos, las constelaciones, los planetas, la tierra, todo ese reino que Dios fundó y creó, que lo hizo con su voz, en medio de ese reino, Él puso un trono para que el rey se sentara en medio de ese reino. ¿Quién era el rey? El hombre. ¿Quién se sentó en ese reino? Adán.
Gracias, pastor. ¿Quién era el rey? Le dijo: Adán, fructifica, multiplica, ahí te he puesto semilla, hierba, animales, te da una esposa que te va a ayudar en todo, que va a ser la reina contigo. Y eso fue lo que hizo Dios. ¿O usted cree que si Dios hubiera querido una iglesia, no hubiera puesto en el Edén un templo y hubiera fabricado 800 miembros y hubiera puesto 800 miembros allí y hubiera dicho: esto es a la alabanza, esto lo sugiere, esto va a lavar los baños y esto van a ser los pastores? Si Dios hubiera querido eso, hubiera hecho eso desde el principio, pero no lo hizo. Porque lo que Dios quería era, como creador de todo, caminar por el Edén con su rey. Y él caminaba con Adán cada día. Cada tarde salía a dar un paseo con él. El resto del día dejaba que Adán reinara y gobernara y administrara todo lo que había puesto en su mano. Pero por la tarde iba a caminar con él. Y le decía: Adán, bueno, ¿y cómo van las cosas? Adán: bien, Señor, ya ves, aquí. Hoy le tuve que poner el nombre a un animal nuevo que vi por allí. Yo no lo había visto. Señor, ¿cuándo lo creaste? El Señor dice: no, yo lo creé hace 2 meses ya, pero como esto es tan grande no lo viste hasta hoy. Ay, qué bien, Señor. Pues yo lo vi. ¿Y cómo es ese animal, Adán? Dijo Adán: pues un animal así, lo vi fiero, con unos dientes muy grandes y tal. Y le dice Dios a Adán: pero ¿y qué nombre le has puesto? Y dice Adán: le iba a poner suegra, pero luego le puse leona. Le cambié el nombre al final. Y él caminaba en libertad. Caminaba en libertad. ¿Usted ve que Adán tuviera alguna cortapisa de algo? Él podía moverse, administraba, gobernaba, tomaba los animales, los llevaba aquí, los llevaba allá, ahora levantaba una cosecha allí. Y todo eso es lo que hacía él. Pero es que eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Acuérdate, transición. Para transigir a lo nuevo, tenemos que volver a las sendas antiguas. Fíjate qué cosa tan curiosa. Jeremías 6:16. Hoy es el día, mi hermano, que tú y yo nos vamos a parar aquí. Vamos a mirar, vamos a observar, vamos a preguntar dónde están las sendas antiguas y vayamos a lo antiguo. Hemos aprendido, hemos desaprendido. Hoy vamos a aprender ¿el qué? Caminar conforme las sendas antiguas otra vez. ¿Cuál es tu identidad? Hijo de Dios. ¿Cuál es tu propósito? Reinar, gobernar, administrar este mundo que está ahí fuera. Porque el Señor lo creó para eso. Pero nos hemos alejado tanto de eso que ya la iglesia es cualquier otra cosa. Hay tantas necesidades en la iglesia, y le digo más, en las iglesias más grandes, cuanto más grandes, más necesidades tienen. Y tú ves lindos pastores que cuando ellos estaban con 15, 20 miembros, estaban en la gloria de la unción del Espíritu Santo y de la revelación y de todo, y ahora de repente se te plantan con 4.000 miembros y ya no hacen más que inventar para ver cómo sostienen ese monstruo. Porque sostener ese monstruo es muy difícil. Porque hemos perdido la perspectiva. Porque ¿sabe qué? Dios nunca quiso una iglesia. Dios quiere pasear todas las tardes con cada uno de nosotros. El 95% de nuestra vida cristiana es a solas con Dios. Usted ve a Jesús en algún momento decir: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos y levantar todos los templos que podáis alrededor del mundo. O a Pablo, usted escucha a Pablo decir: hermanos de Éfeso, tenemos que hacer una campaña de recogida de fondos, vamos a vender empanadas para levantar el templo. ¿Usted vio eso? ¿Usted ve en todo el Nuevo Testamento algo así? Si está bonito y está lindo que nos reunamos así como estamos reunidos.
Si hay que congregarlo, dice la palabra, no dice la palabra que hay que congregar. Hebreos 10:25, no dejéis de congregar, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué mucha gente deja de congregar, mi hermano? Porque se aburren en las iglesias. ¿Quieres que te diga algo más? Yo me aburro en los cultos. Yo soy pastor y me aburro. Por eso cada vez paso más tiempo a solas con Dios y menos en los cultos. ¿Voy a los cultos? Claro que voy. ¿Por qué? Pues bueno, pues igual que Pedro y Juan fueron al templo de la Hermosa, cuando ya no tenían que ir al templo de la Hermosa, porque ya habían conocido a Cristo. Pero tuvieron que ir allí para levantar a un tipo que estaba pidiendo limosna en la puerta. La gente tiene que saber en el mundo que Cristo vino a restaurar, a salvar, a levantar sus vidas, que no podemos vivir vidas mediocres, que somos reyes. Amén. Lo que dice Pedro, primera de Pedro, 2:9 creo que es, que Él nos ha hecho ¿qué? Ahora fíjese la cosa tan tremenda. Llega un día que Adán mete la pata y le vamos a echar toda la culpa a él. Porque cualquiera que escuche este mensaje, si yo digo que tuvo la culpa a la mujer y que lo engañó a él y él cayó por culpa a la mujer, me echan de este país, pero dentro de 2 horas. Entonces la tuvo Adán, que asuma su responsabilidad como hombre de la casa y cabeza de su matrimonio. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuando Adán falló, ¿qué pasó? Que aquella tarde fue Dios a pasear con él. ¿Y dónde estaba Adán? ¿Sabe por qué estaba escondido? Porque cuando se vio desnudo se asustó tanto. Y eso Eva. Eva dijo, ¡ah! Yo no sabía que tenía estas estrías, estas cartucheras en las caderas. Se asustaron tanto que los dos se escondieron. Y entonces ¿qué decía Dios? ¡Hombre! ¿Dónde estás? Y ellos ahí escondidos, detrás de una mata allí, cogiendo las hojas de la parra para hacerse ropa, para taparse las vergüenzas. Porque cuando pecamos, es lo que ocurre, que se nos ve la vergüenza. Por eso a Cristo lo crucificaron totalmente desnudo, aunque los crucifijos les ponen un pañalito ahí para un poquito de vergüenza, ¿no? Pero lo crucificaron desnudo completamente. Además, Él quiso que fuera así, porque era la manera de decir, yo me hago cargo de todo. Entonces, ¿qué pasó? Que aquel trono que era el Edén, que Dios levantó en medio de toda la creación, para sentar al hombre y hacerlo rey, para que gobernara y administrara todo, se quedó vacío. Porque Dios dijo, Adán, para afuera. Nominado, como dicen los realities ahora. ¿Habéis visto los realities de la tele? Nominado, Adán, fuera de la isla de las tentaciones. Venga, fuera. Mira, es que ya ve los mismos programas que yo, por eso se ríe. Entonces, ¿qué pasó? Que por unos cuantos miles de años, el trono que Dios había levantado para poner al hombre sentado ahí a reinar, quedó vacío. Pero el plan de Dios no se vino abajo. El plan que Dios había establecido era el plan que Él tenía y que tiene a día de hoy, lo sigue teniendo y lo va a tener hasta el fin de los tiempos. Que es que el hombre reine. Que es que aquella criatura bella que hizo a su imagen y semejanza, reine, gobierne y administre toda la creación. Pero el trono ha estado durante muchos años vacío, porque Adán cayó del trono. Después, ¿qué ocurre? Que viene el ángel, el Espíritu Santo, engendra en María, en aquella muchacha que podía tener 15 o 16 años, no tenía más. Y entonces Dios, Emmanuel, el que había sido profetizado, es engendrado en María. Y cuando María da a luz, a quien da a luz es al Mesías. Al que se le llama el Hijo de Dios, pero también se le llama el Hijo del Hombre. Aquí abro un paréntesis. Aunque Adán fue creado por Dios, Adán no era perfecto. Tan es así que no era perfecto que cayó. Porque si hubiera sido perfecto,
no hubiera cometido el pecado de la fruta que se comió. Cierro paréntesis. Ahora viene Cristo, que es Dios hecho carne, pero viene en condición humana. Pregunta, ¿en su condición humana Jesús era perfecto? No era perfecto. Porque Jesús tenía que cumplir exactamente las mismas condiciones, en igualdad de condiciones que Adán. Porque si no, Dios hubiera mandado un ángel a morir a la cruz. Entonces tuvo que mandar él mismo hecho carne, pero darle prevalencia al tiempo que estuviera aquí, a su condición de hombre. Por eso los evangelios lo que más se menciona es hijo de hombre, más que hijo de Dios. Hay muchas más veces que se dice hijo de hombre que hijo de Dios. ¿Para qué? Para que pasara el mismo proceso de Adán. ¿Habéis oído ese versículo que dice, sed perfectos como yo soy perfecto, dice el Señor? Y ahora tú lo miras eso y dices, que yo sea perfecto como Dios. Yo no sé tú, mi hermano, yo no puedo. Yo a veces voy conduciendo y me enfado con el que me hace la pirula. Y a veces me enfado con mi esposa y ella conmigo. La ventaja es que yo no tengo suegra, pero no importa, igual discutimos a veces. Yo digo, Señor, yo no puedo ser perfecto, ¿sabes? Ahí tenemos otro problema de traducción de la palabra. Porque ahí no dice, la palabra perfecto en griego no existe. Entonces, si has traducido del griego ese versículo y pones perfecto, una palabra que no existe, ¿cómo es eso? La palabra que ahí viene es maduro. Dice, sed maduros como yo soy maduro. Pero si arañas un poco en la etimología, en la palabra, a la hora de traducir la palabra que viene del griego, si arañas un poco más a lo profundo, lo que dice el versículo es, sed perfectibles como yo soy perfectible. ¿Qué es perfectible? Que desde hoy que tú naces hasta el día que te mueres, tú vas a pasar un proceso donde te vas a ir perfeccionando. Poco a poco. ¿Adán qué era? Perfectible. ¿Qué pasó? Cayó, truncó el proceso y fuera. Y ahora el Padre dice, no, yo mismo voy a bajar allí en cuerpo, en carne. Y yo también tengo que ser perfectible. Por eso Cristo vino, fue tentado, no cayó. Le pasó de todo, no cayó. ¿Qué hacía Jesús? Se pasaba el día con la gente, enseñando, predicando, sanando, y luego se iba toda la noche a orar, porque su condición de carne él tenía que preservarse. Él tenía que velar y orar para no caer, porque estaba en el proceso de ser perfectible. Él no podía fracasar. Jesús podía haber fracasado como hombre. Podía haber fracasado, pero gloria a Dios que no fracasó. Por eso cuando él muere en la cruz y ya está expirando y se está muriendo, ¿qué es lo que dice? Consumado es. He cumplido todo el proceso sin fallar como hombre. Y tú y yo estamos en el mismo proceso. Tú y yo somos perfectibles, con una diferencia, que a veces nos equivocamos. Levanta tu mano, no me dejes solo. A veces nos equivocamos, levántalo otra vez. Uno tiene que levantar las piernas y todo ahí. Pero está la gracia. Abogado tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú te equivocas y Cristo dice, tranquilo, ya pagué yo por ti. Yo sí cumplí todo el proceso, yo sí que fui perfecto. Yo te cubro. Yo te cubro. Y entonces cuando llega Cristo, es crucificado, resucita al tercer día, y entonces nos vamos a Mateo 28, 18, y dice, toda autoridad me ha sido dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Eso qué significa? Que cualquier mínimo átomo del universo creado, allí se manifiesta la autoridad de Jesucristo, porque Él culminó todo el proceso de perfección.
Él lo cumplió completo el proceso, sin fallo, sin pecado, sin error. Entonces cuando tú fallas, dices, Señor, eres mi abogado. Cúbreme en esta situación porque... Ahora, cuando Jesús cumple todo el proceso, ¿qué ocurre? Que se vuelve a levantar el trono que Dios había levantado en el Edén y que quedó vacío. Ahora ese trono ya no está vacío, ahora ese trono tiene una persona sentada en él, que es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está sentado ahí en el trono, recuperando el plan del Padre. Ya tenemos al Rey otra vez en el trono. Pero es que ahora dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y en Hebreos 4:16 dice que cuando tú y yo tenemos una necesidad, ¿dónde tenemos que ir? Al trono de la gracia. ¿Qué pasa? ¿Que el trono está lleno de la gracia? No, en el trono está sentado Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, porque la gracia no es una palabra, la gracia es una persona que se llama Jesucristo. Amén. El trono está otra vez ocupado. El plan de Dios para que tú y yo gobernemos, administremos y reinemos sobre la tierra está rehabilitado, está restaurado. Por eso, en Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7, ¿qué dice la palabra? Dice que teníamos un pacto, pero que el pacto que tenemos ahora en Cristo es mejor que el viejo pacto. Dice, es un pacto mejor en Cristo, porque el pacto de la ley era un buen pacto, estaba bien, cumplió su función por un periodo de tiempo, pero era un pacto imperfecto, era solo un parche para cubrir una temporada hasta que Dios hiciera hombre y viniera a ocupar de nuevo el trono. Pero ahora que tenemos al Rey sentado en el trono, ¿para qué queremos el viejo pacto? Y alguno me dirá, no, pero es que Adán cometió pecado en el Edén. Te voy a decir otro error. Adán no cometió ningún pecado en el Edén para ser expulsado del Edén. ¿Quieres saber lo que él cometió? Él cometió una cosa muy distinta. Él cometió iniquidad. Es muy distinto cometer iniquidad a cometer un pecado. La iniquidad está en nosotros en la medida en que Cristo no está en nosotros, y como Cristo no está en nosotros, nuestro estilo de vida es un estilo de vida sin Cristo. Y por lo tanto de rebelión contra Dios. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Se rebelaron contra Dios. Habían escuchado lo que Dios les había hablado, lo que Dios les había dicho, pero le dieron preponderancia, le dieron importancia a lo que la serpiente les habló. Obedecieron a la serpiente en vez de lo que Dios les había hablado. ¿Me sigue? Y eso no era pecar, eso era decir, mi estilo de vida es caminar conforme el pecado me habla, o la serpiente me habla, o Satanás me habla, o el diablo me habla. Ese es mi estilo de vida. Un estilo de vida de rebelión contra Dios, donde camino de espaldas a Dios, Dios está allí, pero yo hago mi vida, yo hago mis cosas. Eso es iniquidad, eso no es pecado. ¿Por qué te explico esto? Porque Cristo, cuando murió en la cruz, lo que Él hizo fue redimirnos de toda iniquidad. Cuando tú y yo hemos venido a Cristo, lo primero que el Señor nos habla es que Él nos va a ayudar, que Él pone el Espíritu Santo en nosotros para que nuestro estilo de vida cambie. El día que tú confiesas a Cristo como Señor y Salvador, y Él dice, yo pongo en ti el Espíritu Santo, y ahora eres templo del Espíritu Santo, lo que el Señor está diciendo es, tú tenías un estilo de vida rebelde contra mí. Tú caminabas en la rebelión contra mí, pero ahora vas a caminar en mi voluntad. Por eso ser miembro de una congregación no te garantiza nada. Hay mucha gente en las iglesias que ni son cristianos ni son nada. Están por el bono social o por la bolsa del banco de alimentos, o porque el pastor le avaló para que se alquilara un piso, o porque un día vino llorando y el pastor lo oyó 2 horas y le aguantó el llanto. Entonces pues tiene una especie de compromiso moral ahí de congregar, pero realmente le importa 3 sigas la iglesia.
Y está pues hasta que no se aburre, hasta que se le pasa la alegría del momento y ya deja de venir. Entonces, ¿por qué te hablo de esta diferencia entre iniquidad y pecado? Porque cuando tú vienes a Cristo, eres redimido de tu iniquidad. Lo que no significa que estando en Cristo, ocasionalmente, porque somos débiles, cometamos algún pecado suelto. Pero cometer un pecado suelto no es un estilo de vida. No es que tú estás rebelde contra Dios, no es que tu estilo de vida es de rebelión contra Dios, sino que tú estás en Cristo, pero oye, una mala tarde la tiene cualquiera. Cualquier mujer cae en la debilidad, le coge la tarjeta de crédito al esposo, se va por la tarde, se la funde y ¿qué hacemos? ¿La mandamos al infierno por eso? No. No sé si me explico. Entonces escúchame algo. Esto es muy importante y si lo puedes anotar, esto es para toda la vida. Cristo vino a redimirnos de la iniquidad. Cuando tú lo confiesas y crees en Él, su sangre viene y te limpia de la iniquidad. Te limpia del pecado de Adán, que hace que cuando tú naces siendo un bebé bendito, bonito, blanquito, que no has hecho nunca nada mal a nadie, nada más que llorar 25 horas seguidas y no dejar dormir a tus padres, que eso ya es una especie de pecado. Pero tú naces, no has cometido ningún pecado porque eres un bebé recién nacido con horas, pero tú tienes la iniquidad en ti de Adán. Y entonces tú te conviertes a Cristo y Cristo viene con su sangre y te limpia de todo pecado y de toda iniquidad, como dice el versículo en realidad, de toda maldad. Entonces, la iniquidad se redime y el pecado se perdona. Pero el pecado, o sea, la iniquidad no se puede perdonar. La iniquidad es que otra sangre tiene que justificar la sangre que hizo que tú fueras a una persona en rebelión contra Dios. ¿Me explico? Por eso, cuando tú vienes a Cristo, tú eres salvo para siempre. Si de verdad lo confesaste. Porque Él ya limpió tu iniquidad para siempre. Y ahora tú comienzas a caminar por la vida y de vez en cuando pecas y porque pecas, no es iniquidad, es pecado. Entonces yo pido perdón y me perdona el pecado y sigo caminando. Pero ya fui limpiado de iniquidad en el primer momento. ¿Me estás entendiendo? Así es como el Señor lo hizo. La iniquidad es una condición que está en nosotros. Tú naces y ya estás condenado a la muerte eterna. Pero te encuentras con Cristo, confiesas su nombre, crees que Él resucitó, crees en sus promesas. Él viene con su sangre, toda iniquidad fuera. Él la redime por ti. Redimir significa que uno paga por otro. Eso era algo que ocurría en los tiempos antiguos y especialmente en el Imperio Romano. A veces los tratantes de esclavos llevaban a 50 esclavos y los ponían en una plaza y entonces venían la gente de por allí. ¿A qué venían? A redimir a los esclavos de su condición de esclavos. ¿Cómo? Pagándole al tratante de esclavos el precio del esclavo. Ahora imagínase un esclavo en esa plaza, con las cadenas, los grilletes, con su tratante de esclavos, y yo estoy entre el público y lo veo, y digo, yo a ese hombre lo voy a liberar de sus cadenas. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Tanto. ¿Quién lo va a poner? Yo. Yo voy a pagar por su libertad. Ahora imagínate que mientras yo pienso eso, me doy cuenta que al esclavo le huelen los sobacos, que tiene los pies sucios y negros, que se come las uñas. Atención, igual yo voy y lo redimo, porque redimirle ¿qué es? Ir y quitarle las cadenas. ¿Sabes qué? Después de quitarle las cadenas se va a seguir comiendo las uñas. Después de quitarle las cadenas va a seguir teniendo los pies negros. Después de quitarle las cadenas, de que ese hombre sea libre, todavía en su condición carnal va a cargar los defectos que todo hombre y toda mujer cargamos. Pero es libre. Pero somos libres. Por eso cuando tú vienes a Cristo, Él te libera como tú estés. Y aún te libera a sabiendas de que después de que te libera, tú te vas a seguir comiendo las uñas.
Por lo menos durante un tiempo, hasta que de alguna manera aprendas y te acostumbres a no comértelas. ¿Me estás entendiendo? La diferencia entre iniquidad y pecado. La diferencia entre libertar a un esclavo y perdonarle sus vicios. Es distinto. ¿Me estás entendiendo? Es que esto es muy importante. Hoy te estoy hablando de transición. Porque la religión, la cultura, el dogma, las costumbres, las tradiciones que se están metiendo en la iglesia, lo que están haciendo es negar este mensaje. Y por eso hay que desenmascararlo. ¿Desde dónde? Desde la propia esencia de la palabra de Dios. ¿Sabes que el primer templo del que hay noticias en la historia que se levantó templo cristiano, cuándo fue? En el año 301 en Armenia. Otra cosa, mucha gente dice la iglesia nació el día de Pentecostés. No, el día de Pentecostés no nació la iglesia. ¿Quién dijo que nació la iglesia el día de Pentecostés? Es lo que decimos todos los cristianos, yo lo he dicho muchos años. Pero me he dado cuenta que no. La iglesia nació el día que Constantino, en el año 333, cogió a los mandamases del cristianismo primitivo de aquel tiempo, después de 3 siglos, que ya eran muchos y ya tenían muchos vicios y estaban muy viciados con muchas cosas, y le dijo, venga, a partir de ahora soy la religión del Estado romano, del imperio. Ese día nació la iglesia. El día de Pentecostés no nació ninguna iglesia. El día de Pentecostés lo que ocurrió es que vino el Espíritu Santo. Y dice que sobre cada uno de los 120 que estaban en el aposento alto vino una lengua de fuego. No vino una lengua para todos, una lengua para cada uno. Porque lo que Dios quiere es que tú seas bautizado y ungido en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tengas tu relación personal con Él, tú. Entonces hay que congregar. Claro que hay que reunirnos, mi hermano, ¿cómo no? Pero ya no le llamemos iglesia. Le podríamos llamar, por ejemplo, casas de reino u hogares de reino. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios, el reino. Entonces, toda aquella influencia que tú percibas que viene sobre tu vida o sobre el grupo de creyentes con el que tú te reúnes para adorar y alabar a Dios, que te aleje de estos fundamentos, eso es pura religión. Eso es idea de alguien que quiere alejarte de eso para manipularte con otra cosa. Y hay que estar muy despiertos para eso. Dios lo que quiere es que tú estés a solas con Él.